Sindicato del mal Sinne. Estimado amigo Braulitos, estoy muy emocionado el día de hoy porque por fin se me va a hacer hablar de una de las películas que más me gustan de todos los tiempos. Pero antes que nada, ¿cómo estás el día de hoy? Yo también estoy demasiado emocionado, y más aún por haber revelado esa faceta de mi nombre. Quiero decir, muy pocos me conocen así, pero qué bueno que lo menciones, ¿no? Qué bueno que lo vas a conocer. Te voy a conocer hoy, te voy a conocer porque hoy se va a abrir un debate muy interesante acerca de esta película que yo considero que está totalmente infravalorada y mal rateada y que necesitas verlo. Si eres acá amante del cine, es un imprescindible, diría yo. ¿Qué Eso película? es, Mande? en ese punto sí tengo bastante. Bueno, no me quiero detener bastante, pero quiero decir al respecto, ¿no? De que sí, amante del cine o cinéfilo, etcétera. Cualquiera de los adjetivos que te podrían adjudicar, ¿no? A la hora de ver cine. Y muchas personas se van por el lado de ver buen cine o nada más ver buen cine. Pero en realidad, qué te dice de esas personas que incluso evitan este mal cine? Que no se atreven a verlo. Híjole, ¿Qué opinión te merece? es que hay que agarrar las cosas como van, ¿no? Y yo creo que la misma descripción de la película no la ayuda a llegar a todo público, ¿no? Mm, Más eso. bien, porque creo que Ah, si desde un principio te pusieran las cartas en la mesa de lo que esta película es, la cosa pintaría bastante diferente, ¿eh? también añadiéndole, ¿no? La producción que se tenga encima y la exposición que logre esa producción junto con una distribuidora, ¿no? Obviamente por algo conocemos más el cine gringo que este cine independiente. Sí, y aparte un cine independiente de bajo costo, pero de una calidad técnica y podría decir que también a nivel de guión es muy relevante. Pero, ¿de qué estamos hablando, bro? Ya empezamos a hablar de lo fuerte y ni siquiera hemos dicho cómo se llama la película, aunque ya lo leyeron cuando pusieron el capítulo. Exacto, y probablemente ya la hayan googleado y hayan visto un tráiler acerca de Ruber y ya hayan sentenciado esta pequeña obra de, no de arte, pero sí de, sí de conmoción. ¿Cómo te atreves? Pero sí, empezamos, ¿no? Con lo elemental. ¿Qué es Ruber? ¿Qué es esta cinta del 2010? ¿Cómo podríamos...? Eh, Sí, es que es muy difícil definirla, ¿no? ajá, lo principal. Ruber, una cinta que se estrena en el 2010 por Quentin Dupieux. Dupieux. Ajá, Dupieux. Es básicamente, bueno, dentro de ¿Qué? su ¿Pausa? carrera Claro, filmográfica. claro, claro, sí, sí, sí. Iba a ser justamente esa aclaración, porque usted tal vez no lo conozca por su faceta de cineasta, pero tal vez le suene el nombre de Mister Oizo, este personaje que se hizo famoso. No recuerdo bien si fue por Converse o por Levi's. Según yo fue Levi's, ¿no? No recuerdo. Pero esta especie de marmota amarilla anaranjada que creció junto a esta ola de DJs franceses junto a Daft Punk y Justice. Así es, tiene mucho que hablar este sujeto y al parecer la música no le dio, o al menos no le fue suficiente, ¿no? Llega aquí a las salas de cine con esta propuesta de Ruber, pero, o sea, más allá de intentar explicar que Ruber, porque no creo que dos personas, dos tipejos de aquí con micrófono,
les podamos responder esta pregunta. Y yo creo que nada más el propio director nos podría explicar perfectamente de qué va su película. Sin embargo, la exposición de esta película, pues vaya, abre debates. Yo creo que abre debates en donde se vea. Y el claro ejemplo lo vamos a tener aquí. Así es. Podríamos hablar del plot de Rubber, pero no tendría sentido. Y creo que es algo que plantea la película desde un principio, ¿no? Que no va a tener sentido lo que vas a ver. Es una oda al... De hecho, claramente uno de los personajes dice, están preparados para ver una oda al sinsentido en los primeros como 10 minutos de la película. Sería como morder el bite, en el sentido de no nada más hablarnos en términos de plot. Sí, eso, digamos que si usted entra a buscar la película en IMDb o en Letterboxd, lo que va a encontrar es el plot del plot, ¿no? Es como... Hay un término bastante extraño, pero digamos que a grandes rasgos la podemos explicar como una película de una llanta asesina. Así quédate con esa explicación. Quédense con eso porque es importante que tengan eso en mente. Por lo menos hasta el minuto en el que vamos, tener en mente que la película trata de una llanta asesina ya te deja bastante que pensar, ¿no? Y de por qué la defiendo tanto. Exacto. ¿Qué podríamos ver en Rubber en eso? Porque claramente no es algo que salta directamente en una rueda a 1000 por hora, ¿no? Así yendo a cazar humanos o a cazar familias, sino que se toma su tiempo a la hora de introducirla. Y creo que este es uno de los puntos principales, ¿no? Porque quizá, o sea, cuando yo la fui buscando antes de encontrarla por ayuda de mi compañero Moy, en YouTube te puedes encontrar el intro completo de Rubber justo antes de que salten a esta historia, llamémosla de terror de algún modo. Pero dime, ¿qué tiene esa introducción? ¿Qué es lo que la hace tan especial ahí? En esos primeros minutos. Lo que la hace una película demasiado importante para mí. Y yo creo que esa parte de la introducción es una parte fundamental de toda la película. Y yo creo que en cualquier clase donde te quieran explicar alguna teoría o historia del cine o en alguna clase de realización, debería venir por lo menos una vez. El personaje, bueno, la escena principal, la secuencia principal es un desierto con un camino lleno de sillas puestas, donde un automóvil de la policía las arrolla todas, se estaciona frente a la cámara del... ¿Cómo se podría decir? De la cajuela salió un policía. Y el policía te da un discurso acerca de que el cine no tiene sentido. Las cosas pasan sin razón alguna. Y que te prepares porque esta película en específico va a ser una oda al sinsentido. Y piensas que está rompiendo la cuarta pared, ¿no? En un principio. ¿Estás siendo demasiado woke, acaso? No, demasiado woke, pero es un discurso muy fuerte, o sea, para cualquiera que esté viendo la película, ese golpe como de información, dices como de no voy a ver una película de una llanta asesina, así nada más. Y, o sea, volviendo al punto, estás pensando que está rompiendo la cuarta pared del personaje hasta que te das cuenta que la cámara hace un alejamiento y te encuentras con un montón de personas que están, digamos que haciendo turismo, ¿no? Pareciese ser. Ajá, nada más simplemente se encuentran, bueno, con su respectiva distancia por tiempos y esperando que otro sujeto llegue con unos binoculares a repartirlos, ¿no? Esperando ya sea cierto espectáculo, cierto, o llamémosle morbo en este caso, porque vaya, al principio no se dan
nada más están a la expectativa de saber qué es lo que van a ver. O sea, como lo dice Moy, llega con este mensaje tan contundente. Después nos percatamos de que hay una especie de, llamémosle, audiencia, de algún modo, para después quizá nada más estar al pendiente de un pedazo de desierto lleno de basura, ¿no? Muy a la espera Wall-E. de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Y quizá tiene que ver con esto de ¿por qué lo llamo morbo? Porque tiene que el interés del espectador es muchas veces lo que mueve mucha de la trama que se maneja hoy en día, mucha de la incluso de las franquicias, ¿no? Estas segundas partes, estos regresos a una especie de origen de la historia. Todo eso parece que lo está dirigiendo toda esta atención y este morbo que genera pues sí, la premisa de la película. Y justamente esta audiencia es la que va dirigiendo el ritmo de la película de cierta manera. Porque cabe mencionar que la película trata de unas personas viendo una película. Así es. Las personas que anteriormente vimos en, ¿cómo se puede decir? Como espectadores, tienen unos binoculares y comienzan a ver lo que al personaje principal, que es Robert se llama la llanta, que es a Robert, una llanta que cobra conciencia y consigue poderes mentales. Así es, con aquellos poderes telequinéticos logra, digamos, implosionar, ¿no? Ciertos objetos. Y mucha cantidad de objetos. Ajá, empezando con una lata. Parece que este deseo de destruir va creciendo más y más y más, hasta pasar por por un ser vivo que es un conejo, me parece, ¿no? Un conejo, una liebre. Una liebre, así es. Y bueno, ¿qué más pasa ahí? Porque parece como si estuviésemos viendo el nacimiento de un monstruo, ¿no? Los primeros pasos de una llanta que apenas se logra poner en equilibrio y cae una y otra vez. Me parece bastante gracioso y creo que a partir de eso es algo que marca mucho la película en cuanto a su género, que es un poco más cómico al respecto de tratar un tema como una llanta asesina, y que algo que se podría ver en cualquier película de terror, aquí se lo tratan como más de mofa. Sí, es interesante el punto que tocas porque la película, ni siquiera la película se toma en serio, ¿no? O sea, desde un principio te dejan bien claro que esto no va en serio y que inclusive el personaje que es como el único consciente de todo lo que está pasando les dice a los otros personajes que no se lo tomen en serio, ¿no? Es muy interesante que un personaje esté consciente de que, oigan, esto es una película que no tiene sentido, dejen de... Y incluso mueve como el universo a su manera, ¿no? Pero volvamos un poco al respecto a los espectadores. Los espectadores se convierten en un elemento crucial, digamos, que en la trama, porque la película plantea que hasta que el último espectador muera, la película acaba y deja de existir como en su imaginario, ¿no? Correcto. Pero al mismo tiempo estos personajes que son los espectadores interactúan con el universo de la película. Comentaba con acá mi amigo el Braulio que hay una escena que me parece muy interesante, en donde posteriormente que la llanta explota a la liebre, hay una secuencia en donde los personajes empiezan a tener mucha hambre, ¿no? No tienen alimentos, etcétera. Y entre esa audiencia existe un niño. Entonces el niño va a recoger parte del conejo para comérsela y pues, o sea, incluso las personas están conscientes de que no es real, ¿no? Y le dicen como, deje eso, niño, son props, o sea, eso no es real, ¿cómo te vas a comer eso?
Entonces, revolviendo de nuevo, la trama trata solo de aniquilar a los espectadores para que no se convierta en una realidad de la llanta asesina, ¿no? Mientras que los espectadores vean la película es real. Pero si con que una persona siga viendo la película, la ficción sigue y sigue y sigue y sigue y no pues se puede detener esto. Así es, incluso tiene que ver, bueno, en cierto momento de la película cuando, entre comillas, la quieren acabar o la quieren terminar. Lo digo entre comillas porque no quiero dar la explicación larga y al mismo tiempo, de nuevo, queremos invitarlos a que la vean. ver Rubber. Sí. La película funciona como este tipo de, ok, vamos a dar una especie de función. Estén todos preparados, estén todos listos a lo que van a ver. Y entre estos cambios, entre la historia de Rubber y su travesía, ¿no?, a través de este pueblo un poco desértico, y la audiencia, como que nos percatamos de muchas cosas. Y una de las cosas que menciona Moy al respecto de tener en cuenta de ¿cómo decirlo?, lo ficticio que puede llegar a ser una historia con tal de ser contada, es precisamente la incredulidad que uno puede llegar a aceptar en ciertas circunstancias. ¿Qué quiero decir con eso? A la hora de acercarte a una obra, a la hora de acercarte a una historia, ya sea audiovisual, ya sea escrita, tiene estos elementos que en cierto sentido son colocados por el autor. Y son colocados por el autor porque, vaya, forman y figuran para hacer un puente, vaya, a la hora de, no sé, contar un mensaje o crear una emoción en aquel que lo esté viendo. Entonces, diferentes son los objetivos a la hora de dar ciertas concesiones en la ficción. Todo por querer disfrutar una obra con todos sus elementos, ¿no? Sin embargo, en Rubber es bastante cómico en ese aspecto, porque al mismo tiempo que se burla de eso, parece como si la historia estuviese añadiendo más y más y más incoherencias y más sinsentidos. Y claro, es algo que ya te advierten desde la introducción, con el policía saliendo de la cajuela. Pero no sé, yo siento que este mensaje de Quentin Dupieux se puede llegar a perder incluso. Y no quiero avanzar bastante, pero la recepción que tiene Rubber no es precisamente de elogios. No, definitivamente no es de elogios. Y creo que en parte es también estas opiniones divididas, ¿no? Estábamos también comentando al principio que este término, ¿no?, como muy ¿cómo se puede decir? Muy de quiebre, muy segregador, muy segregante, como se diga, de que probablemente está como dividido, ¿no? Mucha gente que no es del nicho espera que Rubber sea una película de terror, ¿no? Una película que trate de, o sea, que sea absurda, pero que sea de terror, que sea una llanta asesina yendo por ahí haciendo de las suyas, ¿no? Mientras que otro tipo de nicho, que es el que es fan de la alta cultura, digámoslo de esa manera. El nicho de la posmodernidad. El posmo boy, que trata como de decir que esta película es demasiado pretenciosa, ¿no?
que es una película que intenta hablar de todo, pero al mismo tiempo no intenta hablar de nada y tiene un discurso intelectual que no se sustenta tal vez. Entonces, digamos que la recepción de Rubber ha sido un poco limitada, más bien muy limitada, respecto a estos comentarios, porque no complace del todo a ningún tipo de espectador, ¿no? Sí, justamente. Y es interesante porque habla también de eso la película, ¿no? De los diferentes tipos de espectadores que existen. Este grupo de gente que va a ver la película tiene diferentes opiniones, tiene diferentes actitudes y comportamientos de todo lo que pasa en la película. Algunos se burlan, otros se molestan de que los otros se burlen de la película, que quieren que las deje ver, otros solamente quieren obtener su entretenimiento e inclusive dan sus comentarios de cómo mejorar la película mientras la película va transcurriendo, ¿no? Transcurriendo, perdón, ya me trabé horrible. Y sí, o sea, justamente adelante. eso es lo que creo que rompe mucho con la opinión, ¿no? Porque yo creo que esta película sí hay que verla como, no sé, como con algo de cuidado, diría yo, porque no se pueden, yo la alabo muchísimo, pero tampoco puedo catalogarla en un lugar, ¿no? Porque justamente estábamos hablando de eso antes, ni siquiera sé cómo catalogarla en género, ¿no? No sé si catalogarla como un horror y comedia o... Es muy extraño, hasta podría considerarse como una especie de slasher. Pero sí hay que ir con mucho cuidado con lo que uno piensa de esta película previamente. O sea, tiene que ir muy, muy abierto a que va a experimentar algo un poco fuera de lo común. Fíjate que tenía esa duda, ¿no? Porque, digo, si tienes las críticas que al mismo tiempo son demasiado mixtas o que incluso se van a estos dos extremos que mencionas, tú como fan de Rubber, ¿tú crees que sería o qué sentido crees que le daría a una persona que entre menos sepa sobre la película, mayor sea como que la opinión un poco más propia, ¿no? Porque es una película sumamente rara, no es algo que te encuentres y va a decir, sí, vamos a hablar acerca de una pinche llata que mata no sé cuántos cabrones y que cambia o intercala con esta visión del espectador, ¿no? En la película. Dime, ¿qué opinión le daría a una persona de ese tipo? Claro que tú no eres el caso, pero ¿lo has intentado al respecto? Creo que sí. No me pasó con esta película. Me pasó con otra película que se llama Holy Motors, que la recomiendo mucho, que me recomendaron y que vi con una persona que quiero mucho. Pero cuando vi esa película, así es. Pero esa película también me dejó esa sensación de no saber nada. Y yo creo que Rubber, si es la primera vez que la ves, seas ese término de cinéfilo o un consumidor pues más casual, ¿no? De cine que dice, pues me gusta, pero no me clavo tanto. Yo creo que te dejaría ese impacto de ¿qué acabo de ver, no? Pero a diferencia de Holy Motors, yo creo que es como muy interesante este caso porque da mucho para pensar de qué quiso decir con que nada tiene sentido, ¿no? Y que es una película sin sentido. Porque genera mucha opinión. Por ejemplo, estábamos platicando también un poco antes para ir organizando las ideas del episodio de qué sentíamos que expresaba, ¿no? Y yo te decía que hay mucha gente que la toma como una crítica a Hollywood y otra gente que intenta interpretarla como un homenaje a Scanners de Cronenberg y a Duelo. No recuerdo de quién dirigió Duelo, pero o también hay gente que lo compara con el exploitation, ¿no? Que es una corriente que probablemente toquemos. Me gustaría tocarla después, si me lo permite mi estimado Braulio. En futuro. Pero hay muchas formas de interpretar la película y yo creo que ese es como uno de sus valores más interesantes. Y una persona que es
digamos que apenas va a entrar a esta película, puta, o sea, te vuela la cabeza para bien. Pero si no vas predispuesto yo creo que lo mejor que puedes hacer es verla y después leer una crítica o platicar con alguien después de ver la película, pero tomártela así de golpe, como va, y no ir como de prejuicioso. Que inclusive no puedo decir, o sea, si eres más más quisquilloso, te va a complacer porque también hablábamos que la fotografía es una delicia y la música es muy buena. Eso es cierto, creo que en términos técnicos sí se presenta como... Sinceramente como eso, como lo que te mencionaba al principio, como la carnada, ¿no? Sí, vas a ver una película demasiado rara, pero bajo mi premisa. Y bajo esa premisa es todo lo que sucede y todo lo que expone. Al menos yo sí le encuentro bastante valor. Sí, definitivamente. Pero... sí, tiene muchas cosas ahí que le puede sacar bastante jugo. Pero a ver, Rablitos, dinos qué es lo que sentiste, cuál fue tu interpretación de la película. Como pequeña y soberbia interpretación, no es cierto. Como humilde interpretación de una carta de amor al promedio. como un espectador promedio, ¿no? Porque sinceramente yo a esas definiciones ya podría poner a mi compañero Moy, ¿no? Pero me pongo enfrente de Rubber, una película que tengo que decir me estaba un poco explicando, más que nada como para ir probando el terreno, ¿no? Al respecto de Rubber, mi querido compañero Moy. No había tanto como impacto, porque no fue como ese impacto de una película como un cubetazo de agua fría. Sin embargo, como bien dices, vas a ir avanzando y vas avanzando, y aunque no te quedas simplemente con la historia de la llanta asesina, esta segunda historia que se va desarrollando en paralelo tiene mucho de qué hablar. Y al principio les hablaba acerca de esto, de la suspensión de una incredulidad a la hora de ver o disfrutar ciertas películas, ciertas obras. Sabemos que lo que vemos en la pantalla no es real, es ficción. Incluso así podemos catalogar mucha de la obra que se crea, ¿no? Si es ficción o no ficción o documental, o hasta cierto punto qué es lo que se muestra en la pantalla como verdadero. Y pues Robert es honesto en ese sentido. Más allá de honesto, se pasa de honesto. Porque llega... O sea, podríamos ver este ejemplo de creérsela toda en ciertos puntos, pero llega un punto en donde a los espectadores les molesta que no se lo tomen tan a pecho, que no se lo tomen tan verdadero. Y este punto yo lo vi cuando se desató el escándalo de American Sniper, de esta película de... Claro. De mi queridísimo viejo hollywoodense. Cuando llegó toda esta polémica, solo por una escena en donde utilizaban un bebé falso para simular el bebé de esta pareja, vaya, todo el mundo se enojó, ¿no? Se dijo, no puede ser, ¿cómo es que una película de su categoría haya tomado tan pobres decisiones a la hora de producir y un bebé, ¿no? Ponerlo en pantalla. Sin embargo, esta digamos aceptación de lo falso o de la incredulidad, pues no sucede lo mismo en películas como en terror. Cuando el monstruo se teletransporta a metros de su objetivo, ¿no? Cuando vemos que
lo haya rebasado con un automóvil y lo haya dejado atrás cientos de kilómetros. Y claro, la película no te pone o no se pone a explicar cómo es que haya llegado en tan poco tiempo a tan pocos metros de su objetivo. Simplemente sirve sirve para básicamente espantar y básicamente reforzar el sentimiento de angustia o de terror en ese tipo de películas del género. No te pone ahí, obviamente no te van a explicar enfrente de tus ojos cómo es que el monstruo se teletransporta kilómetros, ¿no? Sí, no. Y yo creo que en estos dos puntos, en esta mezcla de, como tú dices, del género, que no pudiéramos definirlo tal cual o precisamente de uno o del otro, el horror a la hora de presentar un lo que sea, y ese lo que sea es una rueda, una llanta que mata implosionando objetos, y de otro lado la comedia que más que burlarse de la propia llanta, se burla de las situaciones y se burla de hasta qué punto llegan estas formas de plantearse una película por parte de los espectadores, las diferentes teorías que se empiezan a hilar, o las diferentes, sí, los pensamientos que se empiezan a encontrar con los personajes que se encuentran en la rueda. O vaya, como que dicen, ¿en serio le vas a dar este final a una obra como Rubber? Dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y es eso, es como... Yo me quedé como, ok, esta película me acaba de escupir en la cara, güey, y me encantó. Me acaba de pisotear. Me acaba de pisotear el ego. Mi discurso. Como espectador, porque la película no es... O sea, te pones a pensar, ¿no? Las películas, las obras, lo que sea, no solamente acaba al momento de ser publicada, sino todo el trabajo que se hace. Hay bastantes universidades que toman ejemplos de la cultura popular o de la cultura tradicional para hacer los diferentes trabajos, ¿sabes? Como que la producción en torno a ese objeto no termina en su estreno. Y al mismo tiempo, pues Rubber así los trata. Y me encanta eso. Ya ves, da mucho de qué hablar la película, hombre. ¿Por qué está tan mal raiteada? O sea, me estresa muchísimo, porque a mí en lo personal todo lo que dijiste fue como bien interesante. Tiene un valor muy, muy, muy grande y se puede sustentar con lo que pasa en la película, ¿no? Pero la gente sigue esperando que Rubber sea una película de terror o que sea la gran revelación de una película de arte, cuando pues no. Te comentaba antes de empezar a grabar otra vez que incluso el elegir a una llanta como protagonista tiene sentido, ¿no? Porque la forma de la llanta te representa una forma que no tiene contenido, no tiene un hoyo ahí. Y eso también es Rubber, o sea, eso también es la película. No va a tener sentido, nada más tiene una careta. Pero los que van guiando todo son personajes que existen alrededor de la película. Por la película no existe. Y justo esta es otra cosa que se me hace muy interesante, ¿no? Rubber te plantea que la película no pasa hasta que alguien la ve, ¿no? Y cierto. Los espectadores, como ya habíamos mencionado, hasta que el último quede en pie, la película sigue transcurriendo, perdón, me estoy trabando mucho esta vez, disculpe usted. Pero la película sigue transcurriendo. La cosa es que uno piensa que la película va a terminar cuando el último espectador se muere. El que usted cree que es el último espectador. Pero, ahí va el pero, ¿quién es realmente el último espectador? ¿Por qué sigue pasando la película? Porque tú la sigues viendo. O sea, la película te da a entender que la película no puede acabar hasta que tú la dejes de ver.
porque tú eres el último espectador y la película sigue y sigue y sigue y caer en estos absurdos también te hace pensar mucho en la demanda que exige el espectador hacia las películas, ¿no? Por eso se estiran tanto las franquicias y también se convierte, en ese momento Rubber también se convierte en una crítica al cine hollywoodense, ¿no? Porque intentan, aunque una película sea buena, vayámonos al caso que yo siempre pongo en estas situaciones, el caso de Stranger Things, ¿no? Stranger Things, la primera temporada fue... A mucha gente no le va a gustar este comentario. La primera temporada fue sublime y todo lo demás fue una completa basura. Y todo fue porque la película tuvo una gran demanda de las personas. Fue vista muchísimo. Y pues es la gallina de los huevos de oro ahorita, ¿no? Claro. Que ya la de tercera hecho, temporada tuvo bastante... Pues no tanta aceptación, porque la primera temporada se me hace una cosa fabulosa y apela a la nostalgia bien y lo que tú quieras, pero las demás, digamos que flaquean bastante. Y esa de eso también habla Rubber, ¿no? Y incluso hay una escena final donde es, digamos que la gran venganza de las llantas, que me parece sublime, que es un montón de llantas juntas viendo a Hollywood, ¿no? Y dije como masterpiece. Y te digo, o sea, cualquier persona puede dar su opinión y va a ser válida porque es una película que no tiene sentido y tampoco intenta mostrar alguna historia que te vaya a cambiar la vida, ¿no? Y es como en algún momento un profesor en una clase hablamos de eso, ¿no? De pues, o sea, el cine, mucha gente dice que el cine te cambia la vida, ¿no? Creo que ya había dicho esto en algún episodio anterior. Pero él decía que había mucha gente que decía que el cine les cambiaba la vida, ¿no? Pero realmente el cine no te cambia la vida, te cambia la perspectiva de cómo ves las cosas, ¿no? Y creo que Rubber es de esas películas que dices, ok, o sea, lo puedo interpretar como yo quiera y va a estar bien o va a estar mal. Pero no importa porque la película no pretende ser nada, pretende ser una llanta exactamente. incluso podríamos catalogarla como ya incluso no una película, sino un ejercicio, no sé, cinematográfico incluso. El hecho de, ok, tiene un guión, tiene actores, tiene una fotografía y una banda sonora, pero aún así no se llega, o al menos no lo llegas a conformar como una película convencional, porque primero critica el formato convencional de una cinta de ficción, porque claro, en pleno 2010 esa es una de las industrias que mayor dinero recaba, pero al mismo tiempo te encuentras con tantos ya sea vacíos intencionados, ya sea como lo dice el sheriff o el oficial, Así es. tantos sin razones puestos de nuevo a propósito, que te llegas a tomar la película no en serio, pero en otro sentido de, ok, me quieren contar algo más allá de su trama. Y quiero decir, quizá no sea la película metanarrativa por excelencia, pero vaya que el hecho de que una persona como Quentin haya creado esta película bajo una producción sumamente relativamente barata y con sí una localidad suficiente, actores que eran de nuevo suficiente y a lo que iban, te presenta esto y te presenta con tanta facilidad de ok, mira, te presento esto que probablemente mucha gente va a odiar, pero bastantes van a hablar, que es Rubber. Sí, desde el momento en que te excluye como espectador, ahí dices como, óyeme.
Y Óyeme, óyeme, respétame como espectador. No, pero sí, es exactamente eso, ¿no? Y justamente no creo ni siquiera que haya tenido la pretensión de decir como esto va a hacer hablar a las personas, ¿no? Porque te comentaba que su filmografía es muy random, ¿no? Como que hace lo que quiere y tiene unas películas con unos guiones loquísimos que a lo mejor a las personas no le gustan, pero que a mí, venga, y la recomendaría y se la recomiendo siempre y le recomiendo mucho tanto su trabajo como DJ como su trabajo como director, porque es muy interesante que alguien esté haciendo cosas así y pues hace que regrese esa magia del cine, ¿no? Y al mismo tiempo hace crítica a otros ámbitos. Entonces, la recomiendo a muchísimo. Yo la he visto fácil unas 4 veces, 5, porque me gusta mucho. Lamentablemente he de decir que no se encuentra en ninguna plataforma de streaming, por lo menos en México. No sé si estén en otros lugares, pero pues ya sabe que siempre... y ni siquiera está en Subwoman, que es algo que siempre recomiendo bastante. Si no la consiguen, ya sabe que en donde sí está es en un sitio donde es una bahía y hay unos piratas, ¿no? Y lo baja en una aplicación que tiene una U grande verde. Qué preciosidad nos tiene el Así internet. es, y usted la puede ver. Mira, en HD es una cosa, en 1080 la calidad que tiene el Blu-ray se disfruta muchísimo, porque ya dijimos, la fotografía es una cosa, a pesar de que está hecho con un presupuesto bajísimo, la fotografía en exteriores es preciosa. Te hace sentir esta vibra muy alternativa, ¿no? Diría yo. Como que estás viendo algo que te hace sentir más inteligente. Me recordó cuando lo estaba viendo a de No hay lugar para los ancianos o para los viejos, de los hermanos Coen, Claro, o al menos claro. el escenario, ¿no? Que es un poco más desértico, esta fotografía un poco más sepia, por así como decirlo. tonos pastelosos, Incluso ¿no? añadiéndole a todo eso. Sí. Sí pega bastante y creo que te puedes dar ideas completamente diferentes a la hora de ver el tráiler que ver la película. Sí, no, definitivamente, porque lo que hicieron hacer como con la publicidad de la película fue plantearla como un pulp, ¿no? Igual como una película tipo serie B. Pero la fotografía, sí. No sé, te voy a dar una referencia aún más chafa, ¿no? Que la tuya estuvo súper culta, pero yo iba a decir como los videos que hace Canadá, No sé si usted... No, es la productora Canadá la que hace videos. Ahorita es famosa porque le hace videos a la Rosalía y demás, pero es la misma... ¿Cómo se puede decir? Como la misma paleta de colores o muy parecida a la que hace Canadá para videos como bandas Los Puncetes, Rosalía en sus primeros videos, como en Tame le produjeron un video a Tame Impala, el de The Less I Know The Better. Es más o menos con esa estética tiene la película, entonces se disfruta mucho, pero sí sea muy abierto a la hora de verla. Ya le dije dónde verla, dónde conseguirla más bien. Si la consigue en DVD o en Blu-ray, mejor, porque tiene una calidad buenísima la película. Y principalmente escuchen el soundtrack. El soundtrack es buenísimo. Lo produjo Mr. Oizo con uno de los integrantes de Justice que se llama Gaspar, pero no me acuerdo su apellido. Es un álbum... Gaspar Noé. Gaspar Noé. Que dicen que se parece a Casasola y me da mucha risa, la verdad. Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Pablitos? De esta joya. Yo no puedo agregar más que ánimos al momento de verla. Quizá te quedes como esta analogía
¿De qué venden los cafés de Starbucks? Experiencias. Claro que aquí no te venden nada porque lo puedes piratear perfectamente. Sin embargo, así como en episodios anteriores, ¿no? Con Red Tea, en donde la experiencia era el fin último, era generarte esta incomodidad o incluso llevar los niveles del terror a un terreno un poco más de extrañeza y de incomodidad de nuevo. Aquí de nuevo vuelvo a presentar una película bajo no sé, productos técnicos de la época del 2010, pero vaya, te llevas otra experiencia completamente diferente. Y aunque me lo haya contado o al menos dicho algunos elementos sustanciales al momento de elegir la película, vaya, cuando te quedas al final, hasta los créditos, hasta los créditos, hasta los créditos finales, te puedes llegar a te puedes llegar más aún de esta idea que tiene Ruber de presentar. Sí, definitivamente es que tiene tantos estilos, como diría el meme. Tiene muchos tantos estilos. Es una película para pensar mucho, para disfrutar, se disfruta bastante y pues nada, o sea, ser abierto a la experiencia. Como tú dices, ya ni siquiera lo catalogaría como una película, lo catalogaría como un experimento, ¿no? Audiovisual, así de mamón como suena. Pero entre más mamón mejor. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, ahorita hablamos y pegó, a lo mejor a usted no le gusta. Yo porque la amo y la defiendo, ¿no? Como en todas las películas horribles que luego aquí se presentan y y a lo mejor y no está tan chida, ¿no? Pero díganos por qué no le gustó, por qué Ruber es la peor basofia, por qué su discurso se cae, por qué no puedo decir transitorio. ¿Qué estaba diciendo? Hace rato que no me salió 2 veces. Dígame, aprende a hablar, díganos lo que opinan. Así es. Están todos libres de prejuicios a la hora de criticar un podcast como el que esté escuchando. Pero sí, quiero decir, al fin y al cabo, Ruber no sería lo que es si no es por usted. Y lo toma tan en cuenta que ahí está en la película. Que le haya salido como haya salido, quizá no estoy diciendo que haya sido previsorio, pero es una idea de Quentin que salió a flote. Y que bueno, yo nada más agradezco que haya existido Ruber en 2010. Qué bueno que también no me haya tardado 10 años en verla. 10 años, ya tiene 10 años esa película, qué horrible. Yo siento que es de ayer esa película. Pero bueno, véala, torrentela. Yo... Se la merece usted. Porque para eso está el internet. Yo nada más recordar las redes, ¿no, Brolitos? No me queda más que... Exacto, las redes sociales. Nos puede escuchar en Spotify, en YouTube como el Sindicato del Mal Cine, en Instagram nos pueden encontrar como @crimensindicato, en Twitter como @crimensindicato. Estamos, aparte de Spotify, estamos en Google Podcast, en Anchor. Ya ahora sí, creo que ya estamos en Apple Podcast, pero si nos sigue apoyando, va a ser más fácil ese trámite. Entonces, siga escuchando esto y nada más. Estamos planeando también un contenido que probablemente le guste a usted, que sea más accesible. Entonces espérelo, síganos en nuestras redes. Por eso es importante que nos siga en nuestras redes para que esté al tanto y disfrute también de esta sorpresa que se viene próximamente, ¿no, mi amigo? Así es, demasiado emocionado estoy con el futuro de este podcast. Pero sí, entérense en todo lo que vayamos publicando en nuestras redes sociales. Estén al tanto. Agradecemos cada uno de sus likes
Así como cada vez que comparten el episodio, sus suscripciones, de nuevo, se valoran cada una de ellas, es igual como sus follows y sus likes. Nada más. Nada más, ya nos extendimos Nos bastante. vemos. Pero quedó bueno, quedó bueno. Me encanta cómo nos extendemos así de Sí, la cuando nada. sí nos gusta una película, nada, no es cierto, no es cierto. No, todas nos gustan, todas nos gustan. Es nada más nuestra inexperiencia en este tipo de contenido. es. Descuido. Ya luego de 15 minutos, ya chingue su madre. Este es su pinche episodio. No pasa nada. Nah, los queremos bastante. Al cuello, al Los cuello. queremos bastante, critíquenos y eso nos hace mejorar bastante. Pero bueno, aquí acaba el episodio de Ruber. Rubén. Espero que se le haya pasado bien y nos vemos la próxima semana. Adiós.